Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro amado y bondadoso Dios derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto sus más ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros y sobre los nuestros. Reciban nuestra sincera gratitud por permitirnos compartirles estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora palabras de sabiduría. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Seguimos dando pasos de avance en nuestro recorrido por el capítulo 18 del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos los apóstoles. En el día de hoy nos proponemos presentarles los comentarios de parte de la misma porción bíblica y algunos versos más. Nos referimos a los versos del 9 al 17, pero desde la agudeza de la óptica de don Rubén Vera, del devocional Meditaciones. Pero antes de saborear estos deliciosos y nutritivos comentarios de don Rubén Vera, permítanos reiterarles algunas observaciones introductorias de nuestra anterior presentación. Como habíamos avanzado en nuestra meditación anterior, a diferencia de Atenas, cuando Pablo intenta sembrar la semilla del Evangelio en Corinto, es enfrentado por los judíos de manera tan hostil que lleva al abnegado siervo del Señor a pensar que, al igual que en Atenas, iba a tener que retirarse de allí con muy pocos frutos en sus manos, por lo que después de una de sus acostumbradas exposiciones y defensas de su mensaje en la sinagoga, decide una vez más renunciar a su proclamación de que Jesús es el Mesías entre sus hermanos judíos para consagrarse a llevarlo a cabo entre los gentiles, para lo cual fue especialmente llamado, según Hechos 9:15 y 13:47. Sin embargo, antes de retirarse de la sinagoga y para darle más firmeza y relevancia a su decisión, le lanza a estos judíos de Corintio una especie de sentencia y amenaza, según verso 6, como lo había hecho junto a Bernabé en Antioquía de Pisidia, y como ordenó el Señor Jesucristo al enviar a los 12 apóstoles a proclamar su nombre, según Mateo 10:14. Mis amados amigos y hermanos, qué lamentable que estos judíos se acarrearan tal amenaza y sentencia por rechazar el mensaje de la gracia salvadora. La Biblia no registra qué consecuencias terrenales les vino a estos judíos por su oposición y rechazo a la proclamación de Pablo en Corinto. Pero la palabra de Dios sí registra en muchas partes las terribles consecuencias de condenación eterna que acarrean para sí todos los que rechazan o son indiferentes al mensaje redentor, al mensaje de vida eterna.
como nos dice Juan 3, 18 y verso 36. Este mensaje al cual nos referimos es el mensaje que contiene el Evangelio, el cual está escuchando tú ahora, mi amado amigo, y que si lo recibes, serás salvo por siempre. Como pasó con todos aquellos que oyeron el mensaje en Corinto y lo aceptaron. Por ejemplo, lo que sucedió con Crispo y con toda su casa, toda su familia, los cuales fueron el inicio o fundamento o base para la importante iglesia local que se estableció en Corinto. Y para conocer más de lo que venimos diciendo, escuchemos pues los edificantes comentarios de don Rubén Vera, hoy con el tema Resultados del Evangelio en Corinto, parte 2, Hechos 18, 9 al 17. Los resultados de su trabajo en la sinagoga fueron numéricamente pobres, pero la oposición fue creciendo a tal punto que tuvo que salir de ella y establecer en otra parte el centro de sus actividades. Pero no dejó de verse algún fruto, como lo demuestra el verso 8. ¿Estaba desanimado Pablo? Pensó quizás ir a otro campo que pudiera ser más promisor. Tal vez sí, pero aquel que lo inspiraba y lo guiaba le dijo en una visión nocturna: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Obediente y resignado, el noble siervo de Dios obedece sin vacilación y se quedó 1 año y 6 meses en aquella ciudad, tiempo mucho más largo del que acostumbraba hacerlo en otras partes, continuando con su tarea de enseñar la palabra del Señor. Que Dios habla a sus siervos, no quedan dudas. Lo hace como quiere y cuando quiere. A Pablo le habló en una visión de noche. Su misión no era fácil. Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Muchos de ellos se fueron a Corinto con todas sus costumbres y tradiciones religiosas. Por lo tanto, cuando Pablo comienza a estar en contacto con ellos, les habla de este Jesús a quien habían crucificado y que era Señor y Cristo o Mesías. Él sabe lo sensible que eran ellos en este tema, por lo cual el Señor tiene que decirle: no temas. El Señor sabe que no es fácil ir en contra de la corriente, que van a haber problemas, porque ya los había experimentado en otros lugares donde había estado. Inmediatamente Dios le transmite su urgencia de Ezequiel 33:11, cuando dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Pablo lo sabe. Por eso Dios le dice: habla y no calles. Hablar compromete, trae consecuencias para el que escucha. La consecuencia de tomar una decisión, aceptando o rechazando. Para el que habla puede significar ser
discriminado, despreciado, marginado, perseguido en sociedades intolerantes. Puede llevarlo incluso a la cárcel y hasta la muerte. Cuando Dios te da una visión, te recuerda que Él está contigo, que nadie podrá poner su mano sobre ti para hacerte mal porque Él te protege. Así que sé obediente a su mandato. Habla y no calles, porque hay mucha gente que necesita al Señor. Muchos que andan en sus malos caminos y no conocen la condenación de Dios. Muchos que viven sus propios infiernos sin pensar que hay un infierno eterno. Muchos que piensan en la posibilidad de terminar con sus vidas, ignorando que hay un Dios que quiere darnos una nueva vida, llena de paz en medio de nuestros problemas, con el gozo de saber que Él nos acompaña siempre. Señor, ayúdanos para hablar y no callar, así como dijiste a Pablo, hablar de Jesús. Llegó el momento cuando los judíos pensaron que tenían una oportunidad para detener la obra. Galión fue hecho procónsul de Acaya recientemente y se fueron a él con la acusación. Este hombre persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley, decían ellos. Galión se dio cuenta que no se trataba de la ley romana, sino de la ley de ellos. Su veredicto hizo lícita la predicación de Pablo. Su sentir de justicia romana protegió a los misioneros, aunque él no tenía nada de interés en su doctrina. Es una ilustración del error trágico de muchos. La total indiferencia al Evangelio, considerándolo nada más que sutilezas teológicas o peleas sobre palabras y nombres. Es cierto que fue un nombre, pero un nombre que es vida. Es así que muchos pierden la oportunidad más grande de sus vidas. Aquel Jesús que los hombres consideran de poca importancia, un día será el juez de todos y su juicio determinará su eterno destino. No obstante, el veredicto de Galión dejó a Pablo con plena libertad de seguir predicando el Evangelio en Corinto y pareciera que no fueron molestados más. Sí, mis amados amigos y hermanos, el mensaje del Evangelio es el mensaje transformador. Qué pena que mucha gente, sin conocer el contenido del Evangelio y conocer a fondo el mensaje del Evangelio, lo ignoran, lo rechazan, lo critican o son indiferentes al mensaje del Evangelio. Por favor, tómate algún tiempo para leer y escudriñar un poco acerca del mensaje del Evangelio y de seguro cambiará tu opinión. El mensaje del Evangelio puede cambiar tu vida. El mensaje del Evangelio te ofrece esperanza. El mensaje del Evangelio trae paz al alma. El mensaje del Evangelio hace vidas nuevas. Que Dios te bendiga y te ayude a acercarte, a escudriñar e investigar acerca del mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo. Que Dios te ayude a hacerlo. Amén.